Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión. En la clase pasada vimos un poquito sobre cómo íbamos a calcular el tamaño de la muestra y hoy vamos a empezar a hablar un poquito de otras distribuciones, ¿no? Entonces vamos a solo terminar con la parte de cómo nosotros vamos a hacer la corrección para cuando teníamos una prueba de hipótesis, digo, queríamos encontrar el tamaño de la muestra para una población que conocemos, ¿no? Entonces acá simplemente nosotros vamos a hacer las cosas ligeramente diferentes colocando el factor de corrección. Ahorita ya voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver también cómo queda esta corrección para las poblaciones que son de tipo binomial. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Déjenme compartir mi pantalla. En la clase pasada nos quedamos por acá. Grande. Nos quedamos en esta, ¿no? Yo les decía que, bueno, acá nosotros si vemos, partimos, es un pequeño ejemplo de cómo se haría esta corrección. Si ustedes se fijan, queda una fórmula un poco más grande con el valor de n arriba y n menos 1 abajo y b cuadrado más z cuadrado más sigma cuadrado, ¿no? Recordemos que sigma a veces no lo vamos a tener, sino que tenemos que señalar, por ejemplo, alguna información que nosotros tuviéramos con anterioridad o usar alguna aproximación con el teorema de Chebyshev. ¿Qué dice esta aproximación del teorema de Chebyshev? Dice que si ustedes conocen el mínimo y el máximo, pueden encontrar el valor de la desviación estándar dividiendo el rango de nuestra variable entre 4. ¿Se acuerdan que en algún momento de estadística 2 o de estadística 1 tendrían que haber visto el teorema de Chebyshev o bien la regla la regla empírica que también nos decía que a 6 desviaciones estándar estaba todo el rango de los datos? Entonces a veces nosotros, por ejemplo, tenemos históricos de altos y de bajos, entonces es probable que podamos tener información sobre eso para calcular nuestra sigma, ¿no? Bien, en el caso de que nosotros tengamos una población binomial para cuando queremos hacer esta pequeña corrección, vamos a usar esta fórmula que por ahí me la robé del internet, solo le cambié el valor de b por nuestra precisión y entonces ustedes se fijan queda bastante parecido a lo que teníamos, nomás que en lugar de la sigma cuadrado, la varianza, lo que tenemos es P por Q, ¿no? Y acá abajo también queda nuestra precisión por N menos 1 más Z por P por Q, ¿no? Z cuadrado, ¿no? Entonces, esta sería cómo queda con la corrección de estos valores. Vamos a volver a nuestro ejemplo que habíamos hecho acá, pero hoy vamos a considerar que tenemos el tamaño de la población, ¿sí? Bien, vamos a irnos a nuestro, déjenme, como les hablé en el WhatsApp, si no se va a ver el WhatsApp. Ahí está, ya lo cerré. Y vamos a irnos a nuestra, acá, ¿no? A nuestro Excelito, si estoy en el de la mañana. Y vamos a calcular el tamaño de la muestra de este ejercicio que ya estaba resuelto, pero hoy vamos a hacer la corrección. Vamos a ver cuánto se puede ahorrar esta persona sabiendo el tamaño de la corrección. Vamos a ver, y vamos a ver una cosa muy interesante que va a depender de eso. Bien, entonces me voy a traer mi ejercicio, como siempre, lo que dice. Vamos a
Le vamos a poner un dato más o menos real y lo vamos a hacer para en El Salvador, que estuve trabajando esos datos hace poquito. Y un investigador quiere estudiar la pobreza en El Salvador. ¿Qué tamaño de muestra se requiere si quiere que su estimación esté dentro de 0.4 o 4% de la proporción real con una confiabilidad igual a 0.95? Nota, se sabe que en El Salvador hay 1.2, no, 1.25 millones de hogares, ¿sí? Chiquito El Salvador, más chiquito que un estado. Bueno, es más grande que 3 estados nada más. Ahí está. Entonces, lo que hoy vamos a hacer, si ustedes ven, cuando tenemos nosotros la situación, primero, no tengo información de P por Q, porque no. Entonces, voy a asumir el escenario de máxima varianza. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es asumir eso. Ahí está, para que se vea más para allá. Y me voy a traer nuestra fórmula grandota, ¿no? No me traje la B. Entonces, nuestra n va a ser mínimo este valor. Entonces, veo todas las cosas que necesito y voy a revisar qué tengo, ¿no? En este caso, sí me dan n o el tamaño de la muestra, me lo dan en millones, lo voy a tener que pasar a cantidad de personas. Necesito Z, necesito P, necesito Q. ¿Qué más necesito? Solamente, y necesito mi B, ¿no? Mi B o B grande, como lo pone Mendenhall, es este 0.04, ¿no? Que en el caso, nosotros lo podemos expresar en porcentaje, pero lo tenemos que utilizar en proporción para hacerlo, ¿no? El tamaño de la muestra es 1.025.000. Y ahí tengo mi... Sí. Mi Z, entonces, mi Z me están diciendo que es mi confiabilidad de 0.25. Entonces, yo lo que necesito es usar mi distribución, mi distribución normal. En este caso me están dando la confiabilidad. Si quieren la ponemos aquí arriba para que quede más claro.
y voy a necesitar un valor asociado a ese Z, ¿no? Entonces, acuérdense que, entonces, si yo tengo la confianza, tengo mi alfa, que es igual a 1 menos la confianza. Acuérdense que esas también sumaban 1. Y entonces, en este caso, nosotros vamos a usar el alfa de alfa medios, ¿no? Ahí. Para los tamaños de la muestra siempre vamos a usar alfa medios porque como lo que queremos hacer es dar una estimación de nuestro parámetro que esté entre dos límites, ¿no? Que esté en el 95% de los casos yo esté cachando a mi verdadero parámetro, ¿no? Y entonces voy a decir, tengo mi distribución inversa, ¿no? Está mi normal inversa estándar. Y voy a poner este valor, ¿no? Me va a dar un valor negativo, pero yo el que tengo que usar en la fórmula, y esto es una cosa que se me olvidó decirles en la clase pasada, es el valor positivo, ¿sí? Entonces aquí nosotros digamos que podemos tener dos zetas, acuérdense porque tenemos el alfa que está al inicio y que está al final, entonces lo que nosotros vamos a hacer siempre es poner nuestro z positivo. De los dos zetas que tenemos, hay que usar el positivo, porque si no, nos van a dar tamaños de la muestra negativos, ¿sí? Y aquí le voy a poner una llamadita. Esto independientemente si conocemos el tamaño de la muestra o no. P por Q, como dijimos que íbamos a asumir el escenario de máxima varianza, aquí vamos a ponerle 0,5, 0,5. Y ya, nosotros ya tenemos toda la información. Lo que cambia es que esta fórmula quizás no sea la fórmula más agradable para ustedes porque tiene muchos valores, ¿no? Entonces, y tiene muchas multiplicaciones y tiene una suma, pero no es tan grave, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a calcular nuestra n chiquita, ¿no? Ahí. Entonces, como siempre, voy a hacer primero el numerador. El numerador me dice que es mi tamaño de la población, es N, es el 1.025.000 de hogares, ¿no? Por mi Z positivo por P por Q, ¿sí? Ese es mi numerador. Mi denominador lo voy a dividir en 2 para que sea más fácil. Suma 1 y la suma 2 que están ahí. Por ahí vi que hay algo en el chat. Es simplemente la liga. Entonces, primero vamos a multiplicar nuestro valor de B por el tamaño de la muestra menos 1. Y acá vamos a hacer Z positivo por P por Q. Vamos entonces, a sumar esto y tenemos el denominador. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a encontrar el tamaño de n, ¿no? Que es esto entre esto, ¿no? Ay, no, algo hice mal acá. Muchachos, nadie me dijo que no había multiplicado. ¿Saben qué? Voy a quitar esta nota y vamos de un solo a sacar el z cuadrado.
Exactamente, no los, porque mi idea era ponerlo acá. El cuadrado n z cuadrado, que es este, por P por Q. Bueno, ahí no importa que sea el positivo o el negativo porque van a, van a, 14. Ana, el detalle no es en el N. Pusiste 1.250.000 en vez de 1.025.000. Va 1, 0, 2, 5. ¿Sí? No, ahí son 125.000. Es No, por eso. 1.25. Pero como es 1.025.000, va un 0 entre el 1 y el 2. Porque estás diciendo 1.250.000. Que le puse 1.25 millones. No me da muy, muy chiquito. Tendría que dar bastante parecido. Porque lo que les iba a demostrar, y eso me pasa por no hacer todos los ejercicios antes, es que me quedé haciendo otra cosa del chi cuadrado que les iba a enseñar hoy también, y no este. N por z cuadrado está por P por Q, no, este es B16, está bien. Ah, ya sé qué pasó acá. No, hice B cuadrado. Ahí está. Miren, ahí está. Si ustedes se acuerdan, ¿cuánto nos había dado en el ejercicio pasado? No había elevado b al cuadrado. Por eso mejor pongan siempre hasta los cuadrados aquí. Ahí está. Entonces, nos da un tamaño de la muestra de 600 encuestas, ¿no? ¿Cuánto nos había dado en el ejercicio sin hacer la corrección? ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos en la clase pasada? Sí, no me acuerdo. Bueno, entonces se los pongo, ¿no? Cuando nosotros usamos el tamaño original, digamos, cuando no sabíamos el tamaño de la población, dijimos que tendríamos que hacer 601 encuestas. Hoy tenemos que hacer 600, no ahorramos una, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando las poblaciones son muy grandes y n es muy grande, esta corrección no va a ser tan importante, ¿no? Esta corrección se va a volver cada vez más importante cuando nosotros sepamos que la población es pequeña, ¿no? Cuando nosotros no tenemos la información de la población, pues tenemos que asumir que la población es infinita y eso en términos matemáticos es que es bastante grande. Entonces, ¿y qué tanto es tan grande? ¿No? ¿Se acuerdan que esa siempre ha sido la discusión de esta clase, de que qué tan grande es tan grande? Y entonces, lo que nosotros tenemos acá es que nos estamos dando cuenta que en realidad lo que tenemos acá es una situación donde al ajustar por la población, ¿no? Nosotros vamos a tener que hacer simplemente una encuesta menos, ¿no? Este es mi tamaño de la muestra. Veamos, si en lugar de 1 millón de hogares, supongamos que estamos no en El Salvador, sino
miren, les voy a poner un lugar muy bonito a mi país que se llama Paneca. Hay muy rico café, ¿no? Y en Apaneca, que es un pueblito, en realidad hay 10, vamos a poner, lo voy a inventar porque no sé, 15,000 hogares, ¿no? Veamos si yo le cambio el 15,000. Vean cómo ahí ya me voy ahorrando más, ¿no? Si ven, entre más chiquito es la población, el ajuste va a ser mayor, ¿no? Cuando yo le pusimos 1,000,000 de personas, el ajuste, pues, era de una encuesta, ¿no? 1,000,000 de hogares, ¿no? Porque la pobreza se mide a nivel de hogar. Entonces, aquí, ya que son 1,500, pues, nos estamos ahorrando 25, ¿no? Entonces, 15,000, perdón, ya nos estamos ahorrando unas, voy a redondear, $578, ¿no? Hay una manera de redondear hacia arriba, si no, redondear, creo que es esta. Ay. Ahí está, esa es la que quería. Entonces, tenemos 578, ¿no? Y antes, las que teníamos sin ajuste eran 601. La diferencia, o sea, ahorramos 23, ¿no? ¿Qué tal que en realidad no queremos estudiar la pobreza en Apaneca, sino en los hogares de la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Ustedes saben que ustedes son 4,000 estudiantes más o menos. En el escolarizado y otros 4,000 más en el no escolarizado. Entonces, si yo le cambio aquí de 15,000 a 4,000, ven cómo vamos bajándole, ¿no? Si el tamaño de la población es más chiquito, ¿no? Este ajuste se vuelve más necesario. Cuando nosotros conocemos que no son poblaciones tan grandes, nosotros vamos a poder ahorrarnos encuestas. Pero imagínense que ustedes están trabajando con México, que son 33 millones de hogares, básicamente queda igual, ¿no? Por eso si se fijaron en la fórmula del INEGI nunca hay esta corrección, porque México es demasiado grande, ¿no? Entonces ya no se vuelve tan útil esta corrección. Esta corrección va a ser muy útil si ustedes están estudiando poblaciones que no son tan grandes. Si tienen información de su población y esta población no es tan grande, entonces esto va a ser útil de hacerlo, ¿no? En el caso de poblaciones muy grandes, esto no va a estar bueno de hacer, ¿no? Porque lo que ustedes van a tener acá es un desglose y que le va a dar exactamente igual, ¿no? Si ustedes ven, casi que nos dio igualitito que hasta con decimales que lo que nos había dado en la versión sin ajuste, ¿no? En la versión nos había dado algo así, ¿no? 625 y acá me está dando 621, ¿no? O sea, la diferencia es mínima, ¿no? Entonces, estos ajustes van a valer la pena si ustedes tienen, primero, tienen que tener la información de la población estimado, que haya un censo antes, o bien que ustedes hayan realmente que sepan que no es una población tan grande, ¿no? A lo mejor ustedes no tienen información como precisa, pero pueden como siempre poner como su máximo superior y decir, bueno, pues que
históricamente nunca han habido más de 5,000 estudiantes en la facultad. O sea, quizás no sepamos exactamente cuántos hay, pero tenemos como un tope máximo y podemos usar ese tope máximo para ahorrarnos cierto número de encuestas, ¿no? Que ya ahorrarnos cuando teníamos, por ejemplo, los 4,000, nos estábamos ahorrando 78 encuestas, que puede parecer poco, pero créanme que eso, dependiendo del instrumento, va a depender. Imagínense que ustedes desarrollan un instrumento que se tarda 30 minutos en hacer, ¿no? ¿Esto cuánto sería en términos de tiempo, no? Ustedes se tardan 5 horas en ejecutarlo. Entonces, si multiplican esto, serían 39 horas. Y si esto lo dividen entre 8, ¿no? Pues estarían ya ahorrándose casi 5 jornadas de trabajo, ¿no? Lo cual no está mal. En términos monetarios, ¿cuánto ustedes le tendrían que pagar a un encuestador por día? Entonces están ahorrando 5 días de eso, ¿no? Y sé que parece así como súper capitalista lo que acabo de hacer, pero es una de las cosas que en los proyectos a veces hace la diferencia, ¿no? Poder decir, bueno, ¿dónde puedo ahorrar un poquito? Porque a lo mejor mi proyecto, y sobre todo si ustedes van a trabajar en proyectos que no son tan de empresas, sino como con fondos más limitados, a veces hay que hacer muy creativo para ahorrarse muchos espacios y tener la mejor investigación, probablemente no quizás con la mayor parte de recursos. No sé si hay alguna duda. Voy a lanzar la encuesta de el sí y el no, de si entendieron cómo nosotros podemos sacar tamaños de la muestra para, tanto para poblaciones que sepamos su número y poblaciones que no sepamos su número. Bien, hay 2 personas que no han votado, pero bueno, una de esas creo, supongo que es Ale, que no le he dado chance de ser coanfitriona, yo de mala hoy. Listo, entonces esto es la parte del tamaño de la muestra, ¿no? Este es un tema que aparece muchísimo y quizás no hay como charla que yo dé sobre métodos cuantitativos donde me pregunto, pero ¿cómo se saca el tamaño de la muestra? Y es como de, necesito información de tu población, ¿no? Necesito información de tu pregunta, ¿no? Y la gente piensa que pueden hacer como esto, ¿no? De decir, ah, bueno, es que si tengo cierta... Hay una cosa que da la experiencia, que uno sabe y ha trabajado con diferentes tipos de población. A lo mejor si ustedes encuentran un muestrista que diga, o sea, de tanto que conocen, dirán, no, ese tamaño de la muestra es muy chiquita porque A, B, C, D, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los ingresos es una variable que su varianza es muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer estimaciones sobre varianzas que son muy grandes, sobre poblaciones con varianzas muy grandes, probablemente vamos a necesitar tamaños de las muestras más grandes, ¿no? Porque si ustedes se fijan, tanto acá como acá, o sea, aquí esto está arriba, y en las otras que teníamos nosotros, en nuestras otras fórmulas que teníamos generales,
para todos los casos, si ustedes se fijan, las varianzas siempre van arriba en el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes tienen poblaciones que si están trabajando con poblaciones cuantitativas que tienen mucha varianza, es muy posible que ustedes tengan tamaños de la muestra bastante más grandes, ¿no? Si ustedes quieren estimar eso con precisión, ¿no? Eso es una cosa que a veces no podemos hacer demasiado y si así es nuestra variable, pues ni modo. Hay que pensar de nuevo esto, ¿no? ¿Qué es peor, no? Salir a campo con una muestra insuficiente, esa sería siempre un peor despilfarro de recursos, ¿no? Si ustedes salen a campo y traen basura, eso siempre va a ser lo peor, ¿sí? Entonces, a veces otra cosa que se puede hacer para tener información sobre la varianza es retomar los valores de nuestras pruebas pilotos. Siempre que ustedes diseñen una encuesta, tienen que hacer una prueba piloto, ¿no? Esa prueba piloto lo que les va a dar es, además de todo el insight de cómo la gente está entendiendo, si está entendiendo lo que ustedes creen, si las preguntas funcionan o no, si las personas les entendieron o no, qué tanto les respondieron o no, tener una idea de la tasa de no respuesta, también les puede dar información acerca de la varianza de su variable objetivo, ¿no? La que más ustedes quieren establecer. Sí, y pueden utilizar esos valores también después para diseñar el verdadero tamaño de la muestra de su población total. Listo. Entonces, vamos a continuar. Estos son los tamaños de la muestra y entonces, como para qué quisiéramos una muestra, para hacer una investigación, para hacer un sondeo, para probar una técnica, para hacer un experimento, ¿no? Para eso ustedes pueden seleccionar el tamaño de la muestra, ¿no? Acuérdense que también hay ejercicios de evaluación de política pública que tienen diseños experimentales, entonces ustedes a lo mejor quieren hacer un diseño, quieren hacer una investigación y así ustedes van a tener estos elementos, ¿no? Bien, vamos hoy a pasar y hoy va a ser, le voy a presentar unas cosas un poco diferentes, pero como ya no lo vamos a hacer en cálculos en Excel, sino que yo les voy a ir mostrando un poquito cómo se hace en R para que la próxima semana que nosotros tengamos nuestro taller, vamos a tener el taller de las pruebas de hipótesis de diferencias de medias, tanto para y diferencias de proporciones, hay proporciones que no vimos, y también vamos a ver esta otra técnica que quizás ustedes han escuchado mucho. Esta es la chi cuadrado. Entonces, esta chi cuadrado, déjenme ponerles, ay, esperen. Esto no se ve. ¿Sí? La chi cuadrado es una distribución que también se llama distribución de Pearson. Este señor que ya lo conocemos por estar tirando monedas, ¿no? ¿Se acuerdan que Pearson había dicho el coeficiente de Pearson? Bueno, un señor muy prolífico en la estadística, ¿no? Entonces, esta distribución de Pearson es una distribución continua, igual que la normal, pero tiene varias características, ¿no? Esta distribución va a describir la suma de variables z al cuadrado, ¿no? Entonces, esa z que nosotros hemos oído, ¿no? Nosotros sabemos que la z es una distribución normal, ¿no? O sea, es una distribución normal estándar, pero al final es una distribución normal. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Por qué vamos a usar la distribución chi cuadrado? Porque es la suma de esas distribuciones al cuadrado. Entonces, la distribución chi cuadrado nos va a servir muchísimo cuando nosotros sabemos que hay algo que se comporta como una varianza. La distribución chi cuadrado, entonces, vamos a poder hacer estimaciones sobre varianzas, ¿no? A veces nosotros en ciencias sociales no se hace tanto, se hace más como en
procesos de ingeniería, ¿sí? De producción, sí les importa también mucho estimar las varianzas porque es una de las cosas que ellos cuidan mucho en los procesos. En ciencias sociales casi hacemos menos estimaciones de la varianza directamente como tema de investigación, pero sí usamos muchísimo la estimación de varianzas para hacer otro montón de cosas que son propias del análisis estadístico. Entonces, si nosotros tenemos, entonces, básicamente lo que nosotros estamos diciendo, que esa población se comporta como una normal y cuando la elevamos al cuadrado y sumamos sus cuadrados, esa va a ser una distribución chi cuadrado. Por eso las varianzas, si ustedes se acuerdan de su fórmula de varianza, a ver si se acuerdan de la fórmula de la varianza era, ¿no? Yo voy a tener, era la suma de todos mis valores menos mi media, ahorita lo estoy haciendo para la población, de la población, y para S cuadrado era la sumatoria de x1 menos x barra al cuadrado entre n menos 1, ¿no? Entonces, esto, al tener este componente del cuadrado que nosotros vimos muy bien, que ese cuadrado pues nos ayudaba a medir mejor estas distancias. ¿Se acuerdan que las varianzas siempre nos están comparando cuánto se alejan nuestras observaciones de esa norma, ¿no? Y en este caso, esta norma es esta medida de valores que son completamente normativos, que en este caso son los de la media o tendencia central. Entonces, como los elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, esto tiene otro comportamiento, ¿no? Para empezar, la chi cuadrado no va a tener valores negativos, ¿no? Porque está al cuadrado. Como bien su compañera me dijo así de, profe, que está hablando, está dormida, si la va a elevar al cuadrado, no importa que sea negativa o positiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros elevamos al cuadrado, no tenemos valores negativos. Si yo elevo cualquier número negativo al cuadrado, se me vuelve positivo y los números positivos se mantienen positivos. Entonces, esta es una distribución particular donde ustedes no van a tener ningún valor negativo. Va a ser estrictamente positivo, ¿no? Entonces, acuérdense que mis zetas son variables aleatorias normales ya estandarizadas, cuya media va a ser 0 y la varianza va a ser 1, ¿no? Entonces, esta condición de elevar al cuadrado le va a dar ciertos valores. Eric, quítame el control. ¿Cómo? Sí, se trabó otra vez. Déjame el control de la pantalla porque se trabó mi computador. Ya. Ay, gracias. Listo. Ya volví. Hoy sí, ya volví. Estoy viendo qué pasa cuando estoy proyectando. ¿Qué es lo que activa esto del Zoom? A lo mejor lo tengo que actualizar. Bien. Entonces, ¿cómo funciona como nosotros vamos a tener una distribución G cuadrada o chi cuadrada, como ustedes le quieran llamar, chi o ji, esta distribución se va a comportar así, va a ser estrictamente positiva, ¿no? Y va a tener también, como la distribución T va a tener grados de libertad, ¿no? Y en este sentido, nosotros en esta distribución, vamos a tener entonces que dependiendo de los grados de libertad, que también va a depender del tamaño de la muestra para nuestras
varianzas, ¿no? Va a ir cambiando su forma, ¿no? ¿Sí? Va a ir achatándose un poquito en la medida en que esto sea más grande. Pero en general, la distribución chi cuadrado tiene una forma que tiene un sesgo hacia la derecha, ¿no? Y es estrictamente positiva, ¿no? Pero bueno, en realidad, para lo que más usamos la prueba, la distribución chi cuadrado, y quizás por la que es más famosa, no tiene que ver con las varianzas, ¿sí? Sino que tiene que ver con una prueba que quizás ustedes han oído mucho, que se llama la distribución la prueba chi cuadrado. Y esta normalmente acompaña a los tabulados que ustedes tienen de dos variables nominales. Esta es una prueba un poquito diferente a la que hemos hecho porque proviene de comparar la distribución de los datos y no vamos a revisar los datos individuales, sino los datos agregados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta prueba chi cuadrado? Si nosotros tenemos voy a usar mejor la plumita de acá no del Zoom, sino de esta. Ustedes pueden tener un tabulado, ¿no? Van a tener una variable aquí. Pongamos que tienen así. Aquí está la categoría 1. Aquí hay otra categoría. Aquí hay otra categoría. Aquí hay otra categoría. Aquí hay otra categoría, ¿no? Aquí van a venir algo que nosotros le llamamos los marginales, que son como los totales, ¿no? Y aquí viene el total, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a obviar estos de aquí, ¿no? Estos no existen por el momento, ¿no? Y nos vamos a quedar con las celdas, ¿no? Y aquí, pues vamos a tener ciertas frecuencias, ¿no? Este es un tabulado de doble entrada donde nosotros vamos a tener ciertas frecuencias. Y ahí van a estar mis frecuencias. Entonces, lo que hace esta prueba de hipótesis es que nos dice que cada uno de estos valores, que le voy a llamar IJ, porque para cada categoría I de la variable I y para cada categoría J de la variable que está en las filas o en las columnas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que hay alguna distribución, si hay ciertos valores que a mí me dicen, oiga, si estas variables, si lo que estamos viendo de las diferencias de esas frecuencias correspondieran a dos variables que son completamente independientes, que uno no tiene nada que ver por la otra, y lo que yo veo en las frecuencias es simplemente producto de cómo se distribuyen ambas poblaciones sin que ellas entre sí tengan algún efecto, entonces voy a tener ciertos valores esperados, ¿no? Aquí yo voy a tener un valor esperado para cada celdita de mi tabulado, ¿no? Entonces, en esta celdita de mi tabulado, ¿no? Lo que yo tengo es lo que yo vi en realidad, la O es de observado, ¿no? Y la E es de esperado. Y entonces lo que ustedes ven es que nosotros vamos a ir calculando este estadístico de prueba de tal manera que nosotros decimos, a ver, en cada una de esas celdas, cada una de estas 6 celdas que yo tengo acá, ¿qué es lo que voy a ver? Entonces, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que tendría que tener en ese escenario de que fueran completamente independientes? Entonces, esa distancia que existe entre lo observado y lo esperado puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Yo me pasé por más o me pasé por menos, pero es diferente, ¿no? A lo que nosotros estábamos esperando en una situación de independencia, ¿no? Entonces, lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a dividir y vamos a sumar todo eso, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos y eso se llama constituye nuestro estadístico de prueba que se llama chi cuadrado. Si es un estadístico de prueba, hay una prueba de hipótesis.
¿Cuáles son las pruebas de hipótesis? La hipótesis nula es que las variables son independientes, ¿sí? Que digamos es lo que está dado, ¿no? Y a lo que hace referencia este valor esperado, ¿no? En cambio, si lo que yo quiero afirmar, porque si yo quiero, o sea, si yo quiero decir, mire, es que realmente, por ejemplo, el ejemplo que ahorita ya les voy a poner es ser hombre o ser mujer tiene que ver muchísimo con la participación económica en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero afirmar es la no dependencia, la no independencia. Entonces, quiero afirmar la dependencia. Esta prueba, por eso, muchas veces se llama prueba de dependencia, ¿no? Este estadístico va a tener cierto nivel de grados de libertad que va a venir dado por la cantidad de categorías que tenemos en nuestra celdita, que es cuántas tenemos en la fila, row, y cuántas tenemos en la columna, -1. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en R, no? Básicamente aquí vamos a replicar esto más adelante nosotros en nuestro taller. Si ustedes ven aquí, yo tengo mi tabulado, ¿no? ¿Sí? Aquí es un tabulado de 2 categorías y 2 categorías. Le vamos a quitar los totales, ¿no? ¿Sí? Y ahí nosotros vamos a ir revisando. Una vez que nosotros tenemos el tabulado, simplemente le vamos a pedir un t-test, ¿no? Y si ustedes ven, simplemente me dice, mire, aquí, este es mi estadístico chi. Los grados de libertad son 1 porque como tengo una categoría, 2 categorías, una categoría, 2 categorías y tengo que restarle una a cada una y multiplicarlas 1 por 1 es 1 y me da un p-value, que este p-value es muy chiquito. Acuérdense que el 2.2 menos 16 se hace un valor muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, a ver, antes de irnos al receso, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Faltan 4 votos, chicos, para que les pongan la musiquita y nos vayamos a un recesito.
3 votitos. Bien, voy a finalizar la votación, voy a compartir los resultados. Y bueno, el 64% dijo que se rechazaba y eso es correcto, ¿no? Porque este pi-valio es súper chiquito, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este pi-valio era casi como decir 0.00? Es más chiquito, dice aquí, esto significa que es más chiquito que 0.000000, porque tengo que mover este puntito 16 veces a la izquierda, ¿no? Entonces, un 0, a ver cuántos ceros llevo, muchos ceros, ¿no? Por ahí, ya no me caben, ¿no? Supongamos que por aquí hay un 2, ¿no? Entonces es más chiquito que eso, ¿no? Entonces es un valor muy, muy chiquito, ¿no? Entonces yo estoy rechazando una hipótesis. ¿Qué hipótesis es la que estoy rechazando? Esta, estoy rechazando la hipótesis de independencia, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo es que las variables en realidad no son independientes. Y al no ser independientes, yo puedo decir, bueno, entonces una está haciendo un efecto sobre la otra, ¿no? Y ahorita que vengamos, se lo voy a hacer para que ustedes vean cuáles serían esos valores esperados de la celda, cuáles serían los valores observados y cómo realmente podemos hacer esa suma y llegar al chi cuadrado. Pero bueno, vamos a tomarnos un recesito de 10 minutos, volvemos a las 8:19 y pauso la... Bien, vamos les voy a mostrar esto en R para que cuando lo hagamos, como este es un poquito diferente, entonces, déjenme poner esto un poquito más grande. Entonces, lo que ahorita no quiero que se concentren tanto en los comandos, porque esto lo vamos a ver después y los voy a ir haciendo. Entonces, lo que yo quiero es que vean es, primero, que vean un poquito. Ay, creo que no tendría que haberlo cargado todo otra vez. Bueno. Se va ahí cargando. Entonces, lo que yo le voy a mostrar es justamente el tabulado, lo que se esperaría y cómo esto es diferente, ¿no? Entonces, creo que voy a poner acá. No le puse el filtro de la edad. Bien, entonces lo que nosotros tenemos es que el tabulado a mí me dice que hay cierta cantidad de hombres y mujeres divididos entre la población económicamente activa y la población no económicamente activa. Estos son los datos para el trimestre 4 de la ENOE, pero aquí tengo yo a toda la población. En nuestro ejercicio lo que vamos a tener solo son los datos de Aguascalientes.
Entonces, si ustedes se fijan, así como a ojo de buen cubero, vemos que hay mucho más mujeres en la población no económicamente activa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos saber, si esto es un producto de que hay algo que está generando una relación de dependencia entre ser hombre y ser mujer y qué tanto estamos inmersos en el mercado de trabajo, o si es una cuestión propia de cómo están distribuidos la población económicamente activa y no activa independientemente de los hombres y mujeres y cómo se distribuyen los hombres y mujeres de manera independiente también. O sea, porque a veces hay como cosas de estructuras propias de las poblaciones y lo que nosotros vemos en estos tabulados, pues a veces no sabemos exactamente qué es, ¿no? Entonces, la prueba chi cuadrado, yo aquí ya la tengo como un pequeño objeto y aquí, si ustedes ven el observado, tengo de nuevo lo que yo vi, ¿no? Los tabulados que me da la encuesta, ¿no? Vean lo esperado, ¿no? Lo esperado, si esto fuera completamente, si cómo se distribuye la población económicamente activa fuera completamente independiente de ser hombre y mujer, lo que esperaríamos de valor en cada una de estas celdas es muy diferente a lo que tenemos en realidad. Ustedes ven que acá yo esperaría más o menos 75,000 hombres y aquí 83 mujeres, 83,000 mujeres en la población económicamente activa, lo cual pues no me da para nada, ¿no? Si ustedes ven, aquí tengo 20,000 mujeres menos y aquí tengo 20,000 hombres más. Y vean la diferencia con la población económicamente activa. Entonces, lo que hace esta prueba es justamente, si yo puedo sacar esos residuos que son esas diferencias elevadas, esas diferencias que nosotros tenemos, ¿no? Divididas entre los valores esperados, ¿no? Ahí están, esos serían los residuos. Y si no, miren, nosotros podemos hacer que serían los otros, y si no, entonces veamos la formulita que nosotros teníamos. Nos decía que, ¿se acuerdan? Acá, esta de acá. Decíamos, vamos a sacar para una sola celda ahorita, lo observado menos lo esperado, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre E y J, ¿sí? Y entonces, eso, si nosotros hacemos eso para las 4 celdas y lo sumamos, vamos a tener nuestro valor chi cuadrado. Y esto solo se los estoy mostrando porque, pues, en general, a veces, pues, no sabemos de dónde sale el chi, nomás lo leemos. Entonces, voy a volver a sacar estas. Ahí están, ¿no? Lo que yo esperaba, lo observado es 90, para los hombres era 94,409 menos este valor. Esto lo elevo al cuadrado. Como nunca me sale el circunflejo, lo voy a poner así, al cuadrado, y lo divido entre lo esperado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo voy haciendo eso para cada una de mis celdas, voy a tener el valor chi cuadrado, ¿no? Este valor de acá, este 23,000, es un valor que sale de sumar estos valores en cada una de nuestras 4 celdas, ¿no? Y como tenemos una fila y una columna, entonces solo tenemos un grado de libertad. Y si ustedes se fijan aquí, pues también rechazamos esta hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula, en efecto, se rechazaba porque pi-value es un valor muy chiquito. Entonces, hoy cada vez más vamos a ir viendo otras pruebas de hipótesis, donde nosotros quizás vamos a tener un poquito menos de información presentada, pero cuando ustedes vean un pi-value, un valor P,
que diga probabilidad de algo, ustedes saben que ahí, detrás de eso, hay una prueba de hipótesis, ¿no? Lo importante es saber a qué prueba de hipótesis me estoy refiriendo. Entonces, yo sé aquí que estoy rechazando, y eso la mayoría lo contestó muy bien antes de irnos a el receso, ¿no? Entonces, decimos, sí, tenemos una rechazo a la hipótesis nula. Ahora, ¿cuál es esa hipótesis nula? La hipótesis nula es que la distribución de la población económicamente activa no es completamente independiente del sexo, ¿no? Y mi hipótesis alternativa sería que no son independientes, ¿no? Entonces, yo puedo rechazar la hipótesis nula de independencia y por lo tanto puedo afirmar esa relación de dependencia que yo estoy viendo claramente. Las mujeres están participando mucho menos del mercado laboral, ¿no? Entonces, yo puedo afirmarlo con evidencia estadística. Esto que yo estoy viendo en la distribución de las frecuencias, lo puedo afirmar con evidencia estadística también para la población, ¿sí? Esto es lo que hacemos con la prueba de hipótesis, la chi cuadrado, ¿no? Esta chi cuadrado viene así como una X porque normalmente se puede poner así. Ay, es que la puse blanco, por eso no se ve. Así, es una chi toda chi cuadrada, ¿no? Esa es como su forma, ¿no? Su forma natural. No sé si hasta aquí hay alguna duda de cómo utilizamos esta chi. Entonces, si ustedes se fijan, este output es mucho más sencillo de lo que todos habíamos visto, ¿no? Nos da menos información, pero nos da la información suficiente, ¿no? Para que nosotros sepamos que se está rechazando. Entonces, no sé si ustedes han visto que algunos tabulados en algunos papers y cosas así, a veces vienen con algún valor así de chi, y que ponen el p-value. Eso es lo que están diciendo, es que hicieron esta prueba de independencia y que esas diferencias que nosotros vemos en la distribución, ¿no? Son completamente, no son al azar, ¿no? Sino que hay una relación de dependencia, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Están listos para que les enseñe otra distribución? No, dice, hoy hace mucho frío, hoy está muy oscuro. Bien, solo les enseño la distribución F y mejor primero lo de R, dice. No, y ya a la próxima vamos a hacer un tallercito, pero como ya tenemos todo bien claro, vamos a tener taller martes y viernes. Como que siento que es mejor dar los talleres seguidos, así como para que ya están así como con el envión, y hacer los 2 talleres seguidos de hipótesis, o sea, terminar como buena parte de la prueba de hipótesis, para después ya quedarnos con los modelos de regresión lineal y ya después hacer otro taller solo para modelos de regresión lineal. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, bien, entonces hay otra distribución que también nosotros vamos a utilizar, que es la distribución F. Si la distribución chi cuadrado era una distribución de sumas de zetas, ¿no? La distribución F es un cociente de chis, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, es como que, a pesar de que cuando estemos usando F y chi, pensamos que nos hemos olvidado de la normal, en realidad están allí, ¿no? Como entre sí, ¿no? Entonces, la distribución F nos ayuda para comparar varianzas. Comparar varianzas va a ser una de las cosas que más vamos a hacer. Comparar varianzas va a ser importante tanto para saber si podemos hacer, en el caso de muestras chiquitas, asumir varianzas iguales o no, pero también nos va a servir muchísimo, muchísimo en los modelos, ¿no? Los modelos estadísticos, de alguna manera, lo que intentan siempre es explicar una variable dependiente
con respecto a un factor o con respecto a cierta variable o con respecto a un grupo de variables. Y lo que queremos es explicar la varianza de nuestra variable de respuesta. Entonces, las varianzas se van a ir siendo cada vez más importantes. Entonces, a veces vamos a tener varianzas explicadas y varianzas no explicadas, y entonces vamos a querer compararlas también. Entonces, la distribución F, entonces, si ustedes ven, también se parece un poquito en la forma, en la chi, va a tener dos tipos de grados de libertad. Va a tener grados de libertad tanto en el numerador como en el denominador. Y nosotros vamos a tener esta forma, ¿no? Ahora, esta va a tener una característica un poco más diferente. Igual va a ser estrictamente positiva, porque si es el cociente de 2 chi, y nosotros sabemos que las chi vienen de sumar cuadrados, ¿no? Que es lo que es una varianza, sumar de cuadrados. Entonces, la F va a también ser siempre estrictamente positiva, ¿no? Porque si las chi siempre son positivas y yo estoy dividiendo algo positivo entre algo positivo, me va a dar completamente positivo siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con la distribución F, ¿no? Así, F, ¿no? Como ustedes, así como play respects por esta distribución, ¿no? Entonces, una de las características que va a tener, además de ser estrictamente positivas, es que cuando el numerador y el denominador son iguales, la F va a valer 1. Entonces, de alguna manera va a tener un valor centradito en 1, ¿sí? Por ahí va a estar el 1 y es un valor que nos va a importar muchísimo, porque es cuando estos son iguales, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento cuando vimos las diferencias de medias y que estábamos viendo lo de la regla del pulgar, que nosotros comparábamos con un cociente? Entonces, con un cociente, entonces yo les dije, bueno, es que hay como varias maneras de comparar en matemática, ¿no? Podemos hacer una comparación a través de restas, que veíamos, por ejemplo, que lo hacíamos cuando nosotros decíamos si las medias eran iguales, pero cuando nosotros estamos comparando varianzas, lo mejor va a ser compararlas a partir de los cocientes, ¿no? Entonces, cuando el numerador y el denominador son iguales, esto va a ser igual a 1 y va a ser un valor muy importante, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, decir que la parte de arriba, pues entonces, si yo a lo mejor voy a estar hablando de las varianzas, ¿no? Tengo una varianza y tengo otra varianza, ¿no? ¿Sí? Supongamos que yo quiero ver si estas dos varianzas son iguales, ¿no? Entonces me dicen, bueno, si está aquí sumando, pasa aquí restando. Pero si aquí nosotros sabemos que todas las cosas están multiplicadas por 1, ¿no? Pensémoslo así. Entonces, esto que está aquí multiplicando por 1, lo puedo pasar para acá. Entonces voy a tener la varianza 1 entre la varianza 2 va a ser igual a 1, ¿sí? Y del mismo modo, entonces, yo voy a poder establecer mis 3 hipótesis alternativas, ¿no? Voy a poder decir la varianza 1 y ahí, ¿quién sería mayor? ¿La 1 o la 2? Por favor, démosle ahí entrada, que estoy con el lapicito y no me deja. No me deja darle entrada al que está ahí en la sala de espera. Ya. El numerador, dice Hassan, exacto, ¿no? Y yo puedo tener entonces mi prueba de hipótesis, que va a ser que las varianzas
van a ser distintas de 1, ¿no? Y ahí voy a poder decir si una es, independientemente de cuál sea más grande, simplemente son distintas de 1. Y también voy a tener mi prueba de hipótesis donde esto es menor que 1, lo que significaría que la del denominador es más grande. Entonces, vamos a tener esos 3 tipos de prueba. La que más vamos a usar es esta, que es la que vamos a ver aplicada después del tallercito de R, que vamos a empezar a ver los modelos estadísticos y vamos a empezar con la ANOVA. Pero ya esto, la distribución F, también tengo cómo usarla en Excel y todo esto, pero ya lo vamos a hacer más directamente en R, que va a ser un poco más sencillo, porque en R pues vamos a poder, nos va a dar toda la información de las varianzas y de las varianzas de los grupos que queremos comparar, si queremos comparar, no sé, las varianzas de los hombres, de las mujeres, o después cuando nosotros querramos ver comparar las varianzas de mi modelo, de lo que explica mi modelo y lo que no explica mi modelo. Entonces, así vamos a utilizar la distribución F, ¿sí? Entonces, esta distribución F, si ustedes ahorita me voy para acá, para mi RStudio, voy a poner distributions, help, distributions, creo que eso es, ahí está. Las distribuciones que hay en R, ¿no? Aquí ustedes también las pueden ver todas. Hay un montón de distribuciones. Tenemos la beta, la binomial, la Cauchy, la chi. Si ustedes ven, aquí está la chi. La F, ¿no? La normal es esta. Entonces, si me voy a la F, por ejemplo, ustedes van a ver que que me va a pedir como, tiene como argumentos los grados de libertad y los valores. Acá nosotros vamos a tener diferentes, en R, vamos a tener como un nombre y vamos a tener diferentes prefijos para nuestras distribuciones, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros decimos, esta me va a dar la de densidad, esta me va a dar las probabilidades, las probabilidades acumuladas, esta me va a dar los cuantiles, es decir, es como la inversa, y esta me hace como una, como que me da datos que siguen esa distribución, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con esta distribución. Veamos la chi cuadrado y veamos cómo se utiliza con los datos que nos dio como resultados acá. Aquí está la chi cuadrado también, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, dado que tengo el valor de chi cuadrado y mi grado de libertad, ver cómo se calcula ese valor P. Perdón que me está sonando el celular. Como que temprano, ¿no? Pero... Entonces voy a utilizar, como quiero encontrar el valor P, voy a encontrar esta, ¿no? Entonces si yo digo, ¿cuál es el valor P? P de chis. Pongo esta, pongo mi valor de y mis grados de libertad. Ahí. Pero
como acá lo que me lo está dando es del otro lado, le voy a poner ahí está, por eso es un valor súper chiquitito, ¿no? Es un valor súper chiquitito. Si ustedes quieren, también les voy a poner en el Excelito, les voy a poner la de las distribuciones, tanto como F, como la distribución de F, ¿no? La distribución chi, entonces se va a ver así. Ya ahorita se la subo al... Entonces, acá también vamos a tener que acumula de izquierda a derecha o de izquierda o acumula hacia la derecha o acumula hacia la izquierda. Si yo le pongo 23.176, que era el valor que tenía, y un grado de libertad, pues me da ese valor súper cercano a 1. Si yo pongo este valor, entonces lo que me está acumulando es un valor hacia la izquierda, ¿no? Y tenemos la inversa, que a ciertos valores de chi cuadrado, yo voy a poder encontrar a ciertas probabilidades, también voy a poder tener como mis chis de tablas, digamos, por decirlo así, que me van a permitir a mí rechazar la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces también lo vamos a tener ahí. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor la pantalla. Y también vamos a tener la distribución F, ¿no? Aquí la distribución F la tengo menos bonita, pero básicamente tenemos una cola derecha porque es la que más vamos a usar, y el numerador y el denominador, los grados de libertad y el nivel de significancia, ¿no? Entonces les voy a subir estas, pero como les digo, en general hoy lo que vamos a tener es que R nos va a dar la mayor parte de nuestros resultados. Ya vamos a estar con pruebas que vamos a leer directamente del programa, o sea, porque igual para ustedes hacer tabulados importantes, pues necesitan hacerlos en el programa, ¿no? Entonces, ¿para qué los pongo a hacer a mano, tabulados que van a terminar haciendo con paquetes estadísticos? Entonces, ya nos vamos a ir moviendo un poquitito más para acá, con talleres quizás un poquito más seguidos para finalizar este curso, ¿no? Entonces, la próxima semana tenemos talleres y después de eso ya empezamos con los modelos estadísticos. Vamos a empezar con la ANOVA, que ustedes van a decir, ¿para qué sirve la ANOVA? La ANOVA nos va a servir para, ¿qué pasa cuando nosotros queremos ver si una variable es distinta, pero la variable categórica que nosotros tenemos no es solo de 2 categorías como hemos estado haciendo, sino que es de más categorías? ¿Cómo podemos evaluar que esas medias son iguales o no? Para eso vamos a hacer lo que se llama la prueba ANOVA, que es el análisis de varianza, ¿no? Entonces, con eso terminamos la sesión de hoy, pero antes les voy a preguntar si existe alguna duda, es decir, más bien, si entendieron ahorita y si quedó claro. Y voy a ver los chats, ¿no? Porque ya vimos lo suficiente para esto. Ah, también les dejé, ya les subí la tarea y se las iba a mostrar antes de irme. Ay. Ahí está, miren. Esta es una mega tarea que a mí me gusta mucho. Dice, lea el fragmento de la siguiente nota publicada en Argentina, ¿no? Y ahí está. Y es la historia sobre Roosevelt y Landon, ¿no? En 1936, Franklin Roosevelt era el presidente norteamericano y candidato demócrata a renovar el cargo. Por su parte, Alfred Landon era gobernador de Kansas y candidato republicano a disputarle el lugar. La revista Literati Digest hizo una campaña impresionante para tratar de predecir quién de los dos sería el futuro presidente.
Ya lo habían hecho en forma más modesta durante 20 años, anunciando anticipadamente quién sería el ganador. Es decir, durante 2 décadas habían conseguido la reputación de ser quienes podrían adelantar el resultado de la elección. Habían acertado siempre. La revista se ufanaba de ese poder de predicción y lo basaban en la muestra enorme que tenían para recoger los datos, sus propios suscriptores. Cada año la base de datos era más grande y por lo tanto ellos pensaban que su poder de anticipación sería cada vez más infalible. Pero decidieron dar un paso más, o varios pasos más. El padrón electoral de 1936 era de casi 40 millones de personas. La revista, en un esfuerzo sin precedentes, decidió consultar a 10 millones de personas, es decir, una cuarta parte del electorado. El método elegido fue el que usted se imagina y el más sencillo de todos. 10 millones de personas recibieron un sobre a través del correo común. Cada persona devolvía, si quería, claro está, el sobre que traía la estampita prepaga con un anticipo de lo que habría de votar el día de la elección. Por supuesto, el costo del tamaño fue descomunal, que lo de la revista Digest escribió a través de un editorial firmado por su director que ellos creían que se brindaba un gran servicio público al país, y cuando uno tiene semejante responsabilidad, ningún precio se puede considerar alto. Desde el punto de vista de la revista, la muestra tan desmesuradamente grande justificaba el costo. Aún en el caso de que los votantes devolvieran una fracción pequeña de los sobres, igualmente la muestra sería tan enorme que reduciría el margen de error a un número despreciable menor a una fracción del 1%. Las muestras actuales, las modernas, las del siglo XXI, se hacen con alrededor de 1.000 personas y con un margen que orilla el 3,1%. No bien uno incrementa la muestra, el error se reduce. Una encuesta que consulta a 4.000 personas tiene un margen de error de 1,6%, y si uno amplía la muestra hasta 16.000, entonces el error se reduce 0,78. Los sobres empezaron a llegar. En la primera semana ya se habían recibido 24.000 respuestas, con lo cual se estimaba en alrededor de 0,6% el error. Pero habría más. La semana de la elección la muestra había alcanzado un pico increíble de 2,566 votantes. El error sería pequeñísimo, ¿no? 0,06%. Los resultados fueron los siguientes. Landon, 1.293, Roosevelt, 1.293.000 y Roosevelt, 97.000. Por lo tanto, Landon estaba predestinado a obtener su triunfo con el 57% de los votos y encima con un margen de error que rondaba el 0,6%. La diferencia era tan descomunal que la señora Roosevelt declaró: la reelección de mi marido está en la mano de los dioses. Sin embargo, como usted ya sabe, Landon nunca fue presidente de Estados Unidos. No solamente eso, Roosevelt ganó la elección con el 62% de los votos. Landon pudo ganar solamente 2 estados pequeños, Maine y Vermont. Roosevelt ganó los 46 restantes. Todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el prestigio derrumbados en un solo día. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo haber salido tan mal? La propia revista daba ingenuamente la respuesta de su propia debacle. Los datos se extraían de todas las guías de teléfono que había en Estados Unidos en ese momento, de las listas de socios de clubes como el Rotary y asociaciones civiles como nuestro Automóvil Club, para poner un ejemplo, listas de suscriptores como Time y Newsweek. Lo interesante es que en julio de 1936, algunas semanas antes de que la revista Literati Digest empezara con la encuesta, George Gallup, el de Sid Gallup, el virtual inventor de las respuestas modernas, predijo el error que se produciría en la revista, lo que ganó una fuerte reacción de los editores. Sin embargo, Gallup tuvo razón. Si bien la gente de Digest tenía motivos suficientes para ufanarse de lo que estaban haciendo, omitieron datos esenciales. De los 10 millones de sobres que enviaron, solo contestaron 2.300.000, es decir, más de las 3/4 partes de los potenciales votantes no respondieron. Esos 7 millones de votos que no llegaron incluían un gran número de personas que quizás estaban satisfechas con la presidencia de Roosevelt y no tenían muchas ganas de participar en una encuesta de este tipo. Como usted bien sabe, a los humanos no nos interesa mucho más manifestar nuestro enojo de cualquier manera que enfatizar nuestra aprobación. No bien llegaban los sobres, la gente que pertenecían a las clases media y alta, poseedoras de autos y líneas telefónicas, quizás disconforme con lo que era la administración del momento, fue mucho más proclive a protestar y a utilizar cualquier medio para hacerlo, aún el de contestar una encuesta. De esa forma, quienes respondieron al pedido de la revista fueron desproporcionalmente republicanos. Estos errores son los que se llaman errores sistemáticos, que son mucho más graves y serios que los errores estadísticos. Gallup sí
que usaba los métodos científicos de la época, y si bien sus encuestas eran decididamente más pequeñas, para el caso de Landon y Roosevelt utilizó alrededor de 50,000 encuestados, sus resultados fueron mucho más precisos y certeros. Y entonces, a partir de la nota, van a tener que decirme, a partir de la clase pasada que les mencioné, que al menos 3 sesgos que tuvo Digest para seleccionar su muestra, ¿no? Calcule el margen de error de la revista, es decir, cuánto perdió, ¿no? Digamos, lo real contra lo que estimó, y tomando en cuenta ese error, si hubieran hecho un muestreo aleatorio, de qué tamaño tendría que haber sido la muestra para tener ese error, ¿no? Con qué muestra tendrían que haber tenido ese error que tuvieron, y que reflexionen acerca de ello. Y luego estimen el intervalo de confianza de la proporción según la respuesta que obtuvo Digest, y toman como que si hubiera sido aleatorio, para que ustedes vean las diferencias y qué pasa cuando hacemos el muestreo aleatorio mal. Esta es una de mis tareas favoritas del mundo mundial. Entonces, si tienen 2 semanas para hacerla, porque yo sé que no es simple, es de pensarlo. Entonces, vamos a trabajar la otra semana en el taller, pero si igual me quieren preguntar sobre la tarea, se puede hacer. Igual la van a entregar después del asueto. Listo. Entonces, eso es. Y nos vemos entonces el martes con R, ¿sí? Bye. Bye. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.